Ok, pues vamos a dar inicio. Somos ya unos cuantos, somos 10 conectados. Vamos a dar inicio al seminario. Primero, si todos están oyendo, por favor, avísenme que en efecto me escuchan. Hace un momento estaba yo hablando con Francisco y no hubo problema, sí se me escuchaba, pero por si acaso no se me escucha y que no se den cuenta que ya comenzamos. Recordarán que la vez pasada con la charla que tuvimos habían quedado algunas cuestiones pendientes que íbamos a poder retomar y todos escuchábamos o la lectura que hizo Judith Butler del texto que presentó en el evento de la LEF y que esto era por una sugerencia de Sandra sobre algunas cuestiones que planteaba Judith Butler recientemente, hace 2 semanas. Y podemos empezar con eso, si les parece correcto, y empezaríamos a plantear algunas cuestiones. Les pregunte si me escuchan. Oh, muy bien, Ana María. Entonces, ¿Qué problema? Escuchan. digo, yo creo que sería mejor en términos de la dinámica que cuando no escuchen, alguien diga, ¿no? O sea, sería más fácil, ¿no? Que me quedé ciscada una que hablé como 10 minutos. Nadie se le ocurrió decir que qué pasaba porque nadie hablaba. Yo estaba, hable y hable y hable ahí, construyendo. Ok, ok, sí, me parece correcto lo que dices. Ustedes avisan. Bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar. Yo supongo que todos ya tienen escuchado el texto de Judith Butler. No sé si alguien quiere empezar con algún comentario. Yo tengo un comentario general, muy, muy general, y a partir de eso podemos empezar a cuestionarla a ella, pero además a retomar algunas de las cosas que plantea en ese texto que escribió. En principio me parece que es un texto astuto, porque de una manera muy, muy fluida construye un texto sin que haya necesitado profundizar demasiado algunas cuestiones sobre la actual situación del COVID y algunas cuestiones que podían plantearse un poco para después, en el caso de que se salga esta pandemia. En ese sentido me parece un texto más astuto que inteligente. Y otra cuestión que le había planteado Sandra respecto al deseo, me aclaró, ya me parecía a mí que ella no podía suscribir esta cuestión del deseo, partiría de un sujeto individual, que ella lo llama en un momento dado, no nos preguntamos sobre nosotros mismos, que cómo estamos en esta circunstancia, no nos preguntamos por el vivir de cada uno de nosotros, eh, eso finalmente es un punto de partida liberal y capitalista. Pero había otra manera de hacerlo. Es cuando empieza a desarrollar la idea de que realmente los cuerpos están juntos. No sé qué les ha parecido el texto, no sé si tengan algún comentario particular sobre esa participación de Butler. A mí realmente me gustó. Que conste que algunas otras cosas que le he leído más o menos últimamente, no me satisfacen tanto, pero dado que se ve que le pidieron que escribiera algo de una manera relativamente rápida, creo que el texto es adecuado con este paso que da de diferenciar esto sería de esta manera, esto sería de otra, para hacerse la pregunta sobre estas vidas que resultan vivibles o no vivibles, cómo retomar esta pregunta por las vidas vivibles. A ver, ¿quién tiene algún comentario? Yo uno rápido, Ana María. Cuando yo, digamos,
escuché su planteamiento y que también está en muchas, digamos, no es el mismo, pero que también está en una conferencia que leímos también en el seminario hace mucho tiempo, que se llamaba ¿Cómo llevar una buena vida en un mundo como este? ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama su texto. Sí. ¿No? Ahorita lo busco. Y a mí siempre me ha parecido que ella está montada en una discusión, digamos, que también tiene Hannah Arendt, ¿no? Ese es, digamos, es como yo lo leo, ¿no? Y que es la distinción entre bios y zoe, ¿no? De la antigüedad, entre, digamos, la zoe como una vida propiamente natural, ¿no? Que, como un poco Hannah Arendt trata en la cuestión de la labor, ¿no? Esta vida que solamente tiene que ser, o solamente es para ser reproducida, digamos, biológicamente incluso, que nos junta con los animales, ¿vale? O sea, esta vida biológica. Y por otro lado está, que sería el zoe, ¿no? En términos griegos, y luego el bios, ¿no? Que sería una vida buena, ¿no? La vida puede ser culta o ¿sí? Donde la vida tiene un sentido, ¿no? Que ella discuta en relación con la acción y cosas de este tipo, ¿no? Hannah Arendt. Entonces, cuando yo leo a Judith Butler, y sobre todo en esta conferencia es muy clara, cómo hace una distinción entre mantener la vida, ¿no? Y una vida vivible, ¿no? Y esa vida vivible suena, o sea, yo sé que es paradójico como lo está planteando, porque tendría, según yo, hay desplazamientos conceptuales en donde tendrías, por las cuestiones del feminismo y por todas las discusiones a partir de la vida nuda y todo esto, tendrías que reformular la distinción entre bios y zoe para que la propia reproducción de la vida biológica tuviera un sentido que no tiene la distinción tradicional, ¿vale? Porque la distinción tradicional, las prácticas de mantenimiento de vida no tendrían una valoración jerárquicamente superior como las prácticas que implicarían la conformación política, para decirlo de alguna manera, ¿no? O la conformación de que tuvieran un sentido culto, ¿vale? Cultural, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero que serían superiores en términos de organización del mundo. Entonces, según yo, esa distinción de Butler ahí está tratando de hacer que la SOE tenga, vamos, las prácticas de reproducción de la vida tenga un sentido que no tenía en las distinciones anteriores. Y esto, según yo, nos sirve, ¿vale? Para tratar de, digamos, comprender mejor las prácticas de cuidado y darles un sentido que muchas veces se les hace menos, ¿no? Que no se les da, que es como su sentido político, su sentido importante para el mundo humano, para la experiencia del humano, y solamente quedan en prácticas de reproducción del cuerpo, prácticas del mantenimiento de la vida. Entonces, la idea, yo creo que está ahí detrás, ¿no? En Judith Butler, vale, o sea, esa es mi lectura, ¿no? Que podríamos someter a la discusión, porque hay muchas cosas que podrían estar detrás, ¿no? Que yo no veo, ¿no? Que es claramente que pasa así. Pero es la forma en como yo lo entiendo, ¿no? Que la distinción entre mantener una vida y tener una vida vivible pasa por, digamos, la deconstrucción, por la crítica, por la reformulación del par bio-zoe, ¿no? Que viene de la tradición occidental y que en verdad está en Hannah Arendt. No solamente, ¿no? No solamente, sino en muchos de los autores que Butler lee, ¿no? Y que nosotros también de cierta manera revisamos, ¿no? Incluso me atrevería a decir que está en la distinción uso público de la razón y uso privado de la razón, que está en Kant y que, bueno, autores que hemos leído como Foucault, ¿no? Arendt, ¿no? En sus textos sobre política, lo mencionan, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo en la biopolítica en Foucault una crítica a esa distinción, ¿no?
al momento de decir, no, pues si las prácticas de reproducción también son una política, tienen un sentido mayor que solamente el mantenimiento de la vida biológica. Pero bueno, digo, no sé cómo lo entienden, ¿no? Los demás. Eso sería como a mí lo que me gustaría decir, ¿no? En este momento. No, de hecho, en este texto que ella lee no aparece la distinción bio-zoe. Tú sin duda puedes, cualquiera de nosotros podemos hacer una interpretación a partir de sus otros textos y sin duda a partir de una tradición filosófica. Desde Aristóteles, que de ahí es donde lo toma bien Hannah Arendt, plantea esta distinción. Creo que la distinción, me voy a apartar un poco de lo que dice el texto de Butler. Yo no le vi esta distinción bio-zoe, sino esta otra distinción. Me pareció interesante por cómo lo argumenta. Por una parte se hace la pregunta sobre las vidas vivibles y lo aborda desde cada uno de los otros, desde ella misma incluso, ¿no? Para luego decir, bueno, esta no es la única manera, preguntárselo, habría otra manera, que sin duda las vidas no están aisladas, no están separadas. Esta primera manera de pensarlo sería liberal y capitalista, pero hay otra manera, que es por la que ella intenta desarrollar el resto del texto. Creo yo que esa es la distinción interesante que plantea. La vuelve a plantear más adelante a medida que profundiza en las vidas vivibles. O sea, ¿quién se pregunta realmente por lo vivible de las vidas o lo invivible de las mismas? Pero ya que metiste el asunto de bios y zoe en el pensamiento de Aristóteles, simplemente un recordatorio. La diferencia no es tanto por los cuidados. La diferencia no es tanto porque la vida natural sea una vida, digamos, ¿cómo lo podría yo poner? La distinción fundamental en Aristóteles es que la vida no animal, distingue la vida animal, que no sería propiamente la de los cuidados, sino la reproducción, diríamos, salvaje o la vida, sin propósito, sin intención, sin propósito y sin intención, porque no hay lenguaje. Lo importante en Aristóteles, y creo que eso es lo que retoma la tradición, lee o relee a los clásicos, a los griegos, es que solo hay vida política, hay sentido de la vida política, el hecho de que seamos seres políticos porque hablamos. Aquí deja fuera lo animal, pero junta en lo animal a los esclavos y a las mujeres. Ese es el principio del pensamiento, digamos, político en Grecia, por lo menos en Aristóteles. Platón lo plantea de otra manera. Y eso puede resultar interesante para nosotros ver como ese inicio de lo político, de la igualdad de lo político, del intercambio, de poder tomar la palabra, ha sostenido por una primera exclusión de la cual no se habla. Por lo menos Aristóteles no habla de ella. Es la existencia de los esclavos y de las mujeres, aunque hablan, dice Aristóteles, en realidad farfullan. El término griego son bárbaros, ¿no? O sea, hablan mal griego y por lo tanto no pueden pensar, por lo tanto no pueden contribuir en el ágora o en la asamblea a tomar decisiones políticas, por lo tanto no serían ciudadanos en sentido estricto, y para Aristóteles la política es algo que se realiza entre ciudadanos. Entonces, con eso dejaría fuera una cantidad de cosas, las cuales además no da cuenta porque no dice de dónde sale esa exclusión. La da por hecho, no la pone en cuestión. Eso es uno de los problemas de ese tipo de ejercicio político. Ahora, regresando a Ana, o Sosita, o como quieras que te llamemos, Rancière sin duda señala el desacuerdo y en muchos otros de sus textos, en muchas entrevistas, señala esa lectura aristotélica. Aunque creo que podamos estar de acuerdo o no con Rancière en otras cosas, sin duda es un buen punto de partida, porque en 2 o 3 líneas dice lo que Hannah Arendt va a escribir durante 20 o 30 páginas, no plantea esa exterioridad, esa anterioridad, la cual no da cuenta,
el pensamiento político. Por lo tanto, la ubica, al dejarla fuera, la ubica del lado quizá de la naturaleza. O sea, es natural, las mujeres, los esclavos y los animales, como no tienen uso de la palabra, sentido estricto, ¿no? Pues no pueden discutir con los demás. Que eso me parece interesante, pero nos desvía un poco, o sea, si mal no recuerdo, al texto y a la lectura que hace Butler, y lo que comenta Sandra hace un momentito. Dice que también le gustó esa parte, pero todo esto surgió porque ella habló del deseo. O sea, Sandra en un momento dado mete la cuestión del deseo. Dice Sandra que no la terminó de comprender. Si volviéramos, si fuera texto, estaría padre porque podríamos agarrar los enunciados, las oraciones, las frases, pero no es igual hacerlo con un texto hablado y nos lleva más trabajo. Pero, después de lo que comentemos ahora, podemos todas regresar al texto y encontrarlo. Cuando habla del deseo, está abordando la pregunta, la cuestión sobre las vidas vivibles, qué es para cada uno de nosotros una vida vivible, y dice, bueno, es que cuando nos hacemos la pregunta sobre las vidas vivibles, podemos empezar por ahí. Entonces, es ahí, por ese lado del individuo, se pregunta sobre lo vivible de su vida, aparece la noción de deseo de vivir. Pero 2 o 3 renglones después dirá, bueno, esa es una manera de interrogarse. La otra es la que tú dices, Sandra. Habría que pensar esta cuestión en un contexto más grande. El contexto más grande es que lo que hay en la actualidad es el problema de un medio ambiente que se está degradando, es decir, que se está volviendo invivible en general, la Tierra. Que en ese sentido el mundo humano que se puede construir más arriba y que contestaría la pregunta sobre las vidas vivibles, tendría que tomarlo en cuenta, porque eso es lo que decide finalmente sobre lo vivible de una vida. Dice, bueno, el tema del deseo, el tema de, para mí es vivible mi vida en las condiciones que lo estoy haciendo, pues es un tema del liberalismo. Ella lo llama así. Ella distingue entre temas capitalistas, temas del liberalismo, pero plantearía que, bueno, hay otra manera de hacerlo, que es la que va a decir a continuación, es cuando recorre esas maneras en que las vidas nunca están aisladas, por más que así lo haya pensado el liberalismo. Por lo tanto, la cuestión del deseo iría en el caso de Judith Butler por el lado donde seguramente alguna gente se lo pregunta, pero no ella. A ella no le interesa interrogarse por ese lado, porque ese lado sería el lado liberal tradicional. La forma tradicional del pensamiento liberal que empieza a pensar desde la figura de un sujeto, que en general, fíjense, es masculino, falogocéntrico, pequeño, propietario, dueño de la palabra incluso, y no es por ahí donde ella necesita plantearlo. Por eso esta distinción entre quién se pregunta y en qué contexto se pregunta, que es una distinción interesante, muy habitual, si quieren ustedes, en un pensamiento que se da cuenta que tiene que preguntar siempre en contexto. Entonces, por ahí me parece interesante y sin duda lo que ella ha dicho lo han dicho muchas otras feministas y muchos otros autores. La pandemia no se da en un mundo perfecto, sino que aparece la pandemia en un momento donde el mundo está siendo degradado en el sentido ecobiológico, ¿no? O sea, la Tierra más bien se está degradando. Ahí se puede incluir en esas vidas que se preguntan sobre su vivibilidad, también por la relación de las vidas con los otros vivientes y no únicamente con los vivientes humanos, cosa que también me pareció inteligente. Me pareció astuto e inteligente el texto, porque es un texto muy sencillo, es un texto que no está diciendo nada de lo que no hubiéramos escuchado antes. Le llamaría muy pedagógico, en el sentido de que
mediante este acercamiento a través de estas diferencias, así es como se puede contestar, pero más bien tendríamos que pensar en contestarla de esta otra. Creo que en ese sentido es un texto astuto. No sé qué más, pero déjenme ver quién más, porque estaba en el texto. Okay. Sí, Lourdes habla de una vivibilidad, siempre tiene que pensarse en términos de relación con los otros, lo que tú llamas interdependencia, y no únicamente de esta figura del sujeto liberal, que bueno, es un sujeto liberal, pero también es un sujeto de la modernidad en la filosofía y es el sujeto capitalista, sin duda para el pensamiento gringo, situarlo como pensamiento liberal, o sea, sobre todo para la filosofía política, situar como que la contestación de esta pregunta pensando en uno mismo nada más llegando a la conclusión de que, pero quizá haya otras gentes que también vivan su vida y piensen la vivibilidad de su vida de la misma manera, pero hasta ahí se queda. Y eso sin duda se puede entender como un discurso liberal, ¿no? Que es como ella lo plantea. Sí pasa al momento donde intenta pensar las vidas vivibles. Pues Lourdes, yo no sé si se pueda relacionar con el buen vivir, sin duda toda la preocupación por el buen vivir latinoamericano e indígena, creo que tiene una historia y el pensamiento de Judith Butler ni la plantea ni la reconoce. Dudo que la conozca, por otra parte. Establecer una, no sé si al plantearlo aquí, es decir, que conviene, digamos que en el fondo, ella está pensando lo mismo que algunas otras comunidades indígenas y de mujeres, sobre todo en Latinoamérica, porque el buen vivir es de América del Sur. No sé si convenga decirlo así, o decir que hay coincidencia en el pensamiento de cierto feminismo como en el de Butler, dándose cuenta que lo vivible de las vidas no se puede plantear a partir de la pregunta una misma se haga de la factibilidad, de lo adecuado del deseo de vivir de una misma, no de en qué condiciones se da la pregunta sobre lo vivible, que es como bien decía Sandra, las condiciones son de un mundo. Tierra, ella distingue, ¿no? Si mal no recuerdo, distingue entre Earth, World, es decir, una cosa es el mundo en el que vivimos. Aquí el tema me resuena, ella por supuesto no lo cita, algo que mucho tiempo antes ha dicho Heidegger cuando habla de la morada. Los hombres vivimos en un mundo que el hábitat del ser humano es construido por el propio ser humano, y ella de alguna manera se refiere a esto. Ni de la misma forma que Heidegger, ¿no? Lo distingue entre mundo hecho por los hombres, lo cual no deja fuera a otros vivientes, pero es un mundo hecho por los hombres, lo que sería la Tierra, que tampoco está parte de lo que hacen los seres humanos, pero en ese momento es cuando dice, como de pasadita y de una manera un tanto moderada, pero un tanto irónica, que entonces no se trataría del antropoceno. No es el antropoceno, basta que distingamos entre Earth y World, indiquemos que la Tierra está siendo devastada justamente por el capitalismo, por la manera salvaje de tratar lo viviente. Y sí, hasta ese lado del antropoceno, sosteniendo que no iría por ahí, ¿no? Cosa que eso también me parece inteligente y como muy al punto del texto y muy, no sé si llamarlo pedagógico didáctico, lo hace llevando a quien la escucha, a quienes la escuchamos, un camino interesante y la argumentación es muy clara, ¿no? Sin recurrir a muchos términos complicados, filosóficos, ¿va? ¿No? Excepto que, bueno, señala el antropoceno para decir que no va por ahí, ¿no? No estamos en la época del antropoceno, estamos en el capitalismo liberal, ¿no? Pero Lourdes dices, gracias Sandra, ¿verdad que sí? Hace esa distinción entre Earth
sería la Tierra, sin duda y World, que sería el mundo humano. Insisto, suena a Heidegger, no es el único que la ha hecho, pero bueno, en la tradición que ella misma ha heredado y ha decidido heredar, me refiero a Butler, pues está Heidegger ahí, y ella lo menciona en algunos de sus textos, entonces no cabe duda que conoce esta distinción entre el habitar, plantea Heidegger, pero en fin, no está ahí presente, pero sí lo distingue, cosa que es importante, y dice, es ahí, en esa distinción donde tenemos que ubicar la cuestión de las vidas vivibles. Tampoco utiliza el término dignidad, Lourdes. Yo no recuerdo, claro, tendría que volverlo a escuchar, solo lo escuché 2 veces, pero no recuerdo el término dignidad, ni en inglés ni en la lectura que hace, en la traducción, que en traducción de pronto toma decisiones, no debería, y de pronto otras cosas las quita. Toma decisiones interpretativas, no sería más adecuadas, pero en fin, pero no creo que ella hable de dignidad. No lo menciona en su texto, pero bueno, me llevó a pensar en eso, ¿no? En si convendría entrar a discutir, entendemos por vida digna de ser vivida, por dignidad de lo viviente, lo que ya hemos discutido en algunas épocas del seminario. Claro, estamos leyendo autoras para precisar nuestro propio trabajo, debate, pero como la mayoría de nosotros venimos de la filosofía, lo que nos han enseñado es que tampoco hay que dispararse demasiado en la interpretación de los textos y a irte fuera de ellos. Si estamos escuchando, como en este caso, leyendo un texto, poder decir lo que dice esta persona, que sería su postura, para luego decir, quizá una prefiere más bien esta otra manera de abordar el tema de las vidas vivibles, en el caso de que uno se lo quiera preguntar de esta manera. Pero también conviene que una primera discusión que tengamos sobre el texto, sé que ustedes tuvieron ya la propia, antes, hace 2 fines de semana, en la que lamentablemente no pude estar, pero si nos concentramos un ratito como buena práctica de debate, es decir, lo que dice ella, ¿no? Y ella no habla de la dignidad de una vida de ser vivida, porque ahí hay otras cuestiones. Si uno ubica la dignidad de las vidas de ser vividas en el contexto comunitario, la solidaridad comunitaria indígena, ahí la dignidad adquiere significados muy precisos. Por una parte, significados históricos, es decir, una vida digna de ser vivida tiene que ver con una vida que se está resistiendo a las formas de colonialidad del poder, que se ha resistido hace 500 años, es decir, hay una historia en esta dignidad. Por otra parte, está la cuestión política. La dignidad es una dignidad política en el sentido de que las comunidades indígenas han insistido en decir que ellos no son objetos de conocimiento político, ellos son sujetos. Lo político, tenemos estas 2 relaciones, contextos en los cuales vamos a ubicar el tema de la dignidad para entenderlo. Quizá podríamos hasta encontrar una tercera, podría tener que ver con la ética. Si habría un contexto ético donde la dignidad refiere a una dignidad como valor ético, las vidas en general. Habría estas 3 opciones. Seguramente a muchas de nosotras se nos pueden ocurrir otras, pero creo que ubicamos este enunciado vida digna de ser vivida, lo vamos a encontrar sobre todo en el discurso comunitario indígena latinoamericano, en México, pero no solo en México, donde se habla de la dignidad de la vida. Hay sin duda otra manera de acercarnos al tema de la vida digna de ser vivida, que tiene que ver con nuestra relación con los animales, donde los animales, en la medida que no pueden tomar la palabra, de todas maneras
exigen, demandan el derecho de dignidad en su forma de vida, también en las formas en las que se le da la muerte, ¿no? Eso sería otro tema, quizás sería un tema más bien de bioética. Entonces, en un contexto de bioética, así es como podríamos ubicar para intentar discutir qué consiste una vida digna de ser vivida. Pero regresando un poco a Judith Butler, que me parece que es un texto, no tiene desperdicio, ¿eh? ¿Verdad? Es un texto que ubica algunas cositas muy bien. Podemos discutirle, decirle, te falta esto, o quizá lo hubieras pensado de esta otra manera, pero para lo pequeño que es ese texto lo leyó en 20 y tantos minutos. Ese texto no son más de 10 cuartillas, quizás hasta menos, que las leyó muy bien, las leyó con cierta lentitud para que entendiéramos. ¿Verdad? Debe ser un texto brevísimo de 8 cuartillas y lo ha planteado como muy bien. A ver, sí dice, me pregunto ahora cómo se considera la Tierra en términos políticos, es decir, solo el mundo es el espacio de lo político. O una podría decir con esa distinción que la Tierra se ha convertido también en espacio de aparición, es decir, en espacio de lo político. Creo que lo que ella, claro, lo podemos pensar de muchas maneras, ¿no? Y tú te lo estás preguntando aparentemente aquí por lo que acabas de escribir de manera general. Creo que lo que ella está indicando es que debemos distinguir sin duda Earth de World, sin suponer que por ello Earth pertenecería a una instancia puramente natural, palabra que ella ha utilizado muy poco y cuando la ha utilizado es para ponerla en cuestión, totalmente separada de lo humano. Que cuando hablamos de Earth, cuando hablamos de tierra, hablamos de una tierra devastada. Ella insiste que aquí es el capitalismo el que la devasta, lo que nos haría suponer que Earth tiene un significado hoy claramente económico, esto que ha sido el capitalismo el que ha devastado la tierra donde vivimos, ha logrado el exterminio de especies completas y también la puesta en crisis de muchas vidas que han resultado vidas no vivibles para el mismo capitalismo. En ese sentido, podríamos hacer una lectura muy cerrada. Diríamos que la Tierra podría definirse en esos términos económicos. En ese texto de ella que leyó, no sé si en otros ella pueda ser más explícita, pero uno podría decir que eso implica también una política, puesto que los estados nacionales han decidido sostener a sus industrias, son las que están devastando el medio ambiente. Ahora, hacer esta distinción sirve. A ella le sirve, habría que ver si esta distinción sirve particularmente para dar respuesta a su primera cuestión, que es sobre la vida vivible y la vida invivible, ¿no? y sus diferencias. A ver, ¿qué más? A ver, Francisco. Yo no sé, Francisco, si la Tierra se ha convertido en el espacio de aparición, es decir, en el espacio de lo político, en ese texto de Judith Butler. No sé, creo que más bien ella lo plantea, sin duda, como algo que se ha ido transformando en eso que tenemos ahora, que es una tierra devastada por el capitalismo, y que en la medida que hay una relación entre el Estado Nacional, ella también habla de esto. A ella le interesa esta distinción porque así puede ubicar el mundo como una pluralidad de estados nacionales y la tierra como algo que ha sido de manera generalizada devastada por el capital. Es decir, la tierra es un producto del modo de producción capitalista. En cambio, el mundo humano, con todas sus dificultades y sus exclusiones, discriminaciones y demás, es el producto de los estados nacionales. O eso es lo que me parece que plantea, porque claro, todo su texto es un argumento, por eso digo que es muy bueno y astuto, un argumento que va siguiendo
paso a paso, no brinca en ningún momento de temas y se va a otra cosa, va como persiguiendo, así como no sé si se pueda responder sobre las vidas vivibles. Y en sí algo nada más regresar a esta cuestión de que ahora que se acabe el COVID, tendríamos que pensar muy seriamente, o desde ahora, en esta cuestión de lo inviable de la cuando tenemos una situación, no de oposición, el mundo que se vuelve invivible por razones nacionales de los estados nacionales y de la política, el otro mundo que es por razones económicas. Esta distinción entre lo político es de ella. No podía decir, pues se está olvidando que no debería separarlas de esa forma. Un poco lo que ustedes están aquí diciendo, sin duda tiene que ver también con ejercicios de lo político, pero quizá lo interesante es que en general definimos lo político en contextos de los estados nacionales. No definimos la política en contextos más amplios. Globalidades del capitalismo, las globalidades de la tecnología, pero no de los estados, ¿no? Entonces, ella conserva esa distinción. Ahora, es una distinción de sentido común, por eso digo, el texto también está dirigido a gente que puede no ser necesariamente o no tener una educación filosófica, no simplemente un buen uso de la lógica, por eso el texto funciona interesante. Claro, si tuviéramos el texto escrito podríamos traducirnos mejor en él, ¿no? A ver, están ya la práctica, ¿no? Dice Francisco, pero ciertamente, ¿a qué te refieres a lo que dijiste antes? Se te fue el audio, ahora sí, Ana María, un poquito. Pero, perdón. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ya. Ok, gracias. Luego dices, uno podría decir la distinción, y Sosita dice, eso modificaría la estructura misma y donde yo sé ninguno de sus textos. La argumentación que ella plantea sigue su argumentación, que es contestar la pregunta sobre las vidas vivibles. Sin duda, dice Sosi, sí, porque eso modifica por sujeto político. Yo no sé si es lo que entendemos nosotros, sujeto político. Yo creo que Judith Butler ha tenido muchísimo cuidado a lo largo de todo su trabajo para utilizar el término justo, el sujeto, en contextos específicos. Ella es alguien que lee textos y discute un poco desde ahí también, ¿no? No creo que esté planteando en este texto nada sobre el sujeto político. Bueno, ya lo que pasa es que estás juntando este texto con otros, ya no tenemos medio para que el debate y la discusión tenga continuidad, es decir, estamos discutiendo un poco a Butler y tú la interpretas a partir de un autor que ella no trabaja, pues como un poco injusto, es una lectura un poco injusta de los autores, ¿no? Dudé lo que tú dices, ella no lo plantea así, ¿no? Lo que tiene como tarea en su texto es cuestionar esta consideración sobre las vidas vivibles. O el hecho de que estas vidas no sean vivibles, que es también un poco lo que dice. No son vivibles no por su deseo íntimo y personal, sino que no son vivibles por estas otras condiciones que sí tienen que ver con la desfoliación de la tierra, de sus capacidades productivas o apropiación a través de los recursos de las nacionales, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se establecen estas diferencias entre vidas que dentro de todo pueden ser vividas y vidas que decididamente no pueden ser vividas, pero que siguen vivas, ¿no? A ver, Sosi, ¿cuál es la distinción? ¿Te refieres a tierra, no? ¿Te refieres a la distinción entre tierra y mundo?
Habría que ubicar ese fragmento de su texto donde ella mete esa diferencia. Creo que también esa diferencia le va a servir para construir una parte de su argumento. Si ustedes recuerdan, hay una parte del argumento donde ella dice el camino no es el pensamiento liberal. Tiene que haber otro camino. Ese otro camino tiene que ver con la necesaria relación entre los cuerpos, la necesaria relación entre los vivientes, incluso entre vivientes humanos y no humanos. Y ahí mete esa diferencia para mostrar cómo tenemos que hacernos otras preguntas para dar cuenta de lo vivible de las vidas en función de esta primera distinción entre mundo y tierra, primera, ¿no? Luego, metiendo esta... Recuerdan que en un momento ella va explicando por qué las vidas no están aisladas, que así lo piense el liberalismo, ¿no? Las vidas están de alguna manera, decía Lourdes más arriba, interdependientes. Hay una relación entre las vidas, que es ahí, en esa búsqueda, esa búsqueda del pensamiento, de mostrar cómo hay estas vidas tan unidas, donde distinguir entre un escenario que sería un escenario desolado, donde el mundo se está acabando, paradójicamente al mismo tiempo el individuo aislado se pregunta sobre su vida, sobre lo vivible y maravilloso de su vida. Estas paradojas las va destacando ella a medida que va avanzando. Creo que uno de los momentos de su argumentación cuando hace esta diferencia es ese. Sandra agrega que cree que al hacer la distinción y hablar de lo vivible e invivible lo hace porque habla del habitar, no porque la tierra pertenezca a lo natural. No sé, y entonces no tendría sentido quizá preguntar por lo vivible e invivible en donde no se habita. No vi esto en Butler, donde diga que no se puede preguntar este binomio vivible e invivible, porque hay partes de la tierra que no se habita. Intentando hacer memoria. Pero en la actualidad, sí, creo que tienes razón. Hay un momento que ella dice, hay partes de la tierra no se habitan, y además es una parte muy importante. Sin duda, no podría decir de manera empírica, y están los océanos. Hacerse la pregunta sobre lo vivible e invivible ahí no tiene sentido. Tiene sentido si la pregunta no es únicamente humana. Que sin duda que haya partes de la Tierra donde no haya seres humanos no quiere decir que no haya vida, que las vidas no sean vivibles o invivibles, a no ser que ella hubiera partido en algún momento de distinguir. Por eso creo que distingue Earth, the World, no distingue naturaleza de lo humano, es decir, animales y seres humanos, porque si preguntas con cuidado sobre lo vivible de las vidas, también tendrías que reconocer esta interdependencia entre vidas animales y humanas. No, incluso porque los seres humanos comemos animales. Ella no lo dice así. Por eso creo que la cuestión no es que no tendría sentido preguntar por esto, donde no se habita. Pero tendríamos que regresar quizá a eso, ahora que lo estás diciendo, porque sin duda ella sitúa este tópico de que hay partes de la Tierra que no se habitan. Pero claro, no se habiten por el ser humano, quiere decir simplemente que eso es tierra. Earth. Mundo humano. Mundo humano, pues, hasta de manera inmediata se refiere a un mundo donde haya seres humanos. Ahí, morando, habitando, construyendo, o del resto de la tierra, por ejemplo, está el mar. El mar, sin duda, no habitan los seres humanos, pero está lleno de basura, ¿no? Está lleno de plásticos, entonces, aunque no habitan, de todas maneras está siendo rolado por la manera como la industria
los estados también se liberan de la basura, ¿no? Sobre todo de la basura plástica. Como que, a ver esto es lo que ha señalado Latour en un texto, que en el mundo, sí creo, con lo de espacio, me parece que de la referencia sí, sí, lo que quieres decir es que Latour está de acuerdo con Butler, o ambos estarían de acuerdo en lo mismo, en fin, ¿no? Luego, Andrea me contesta, exacto, a eso me refiero, ok. No sé, a ver, Lourdes agrega, también pueden ser vidas dañadas no humanas. Del término vida dañada, Butler sí lo utiliza, no en este texto, en otros textos. Claro, lo toma de adorno. Yo no recuerdo exactamente si le da crédito. Si dice vida dañada, espera que todos sepamos que esa expresión es adorniana. Me parece que sí, lo debe citar. No tendría ningún sentido que no lo citara. Digo, está muerto, no le está haciendo sombra. Las vidas dañadas, el término de adorno sin duda es del mundo humano. Las vidas dañadas, las vidas de las personas, ¿no? Tanto victimarios como víctimas. Sobre el gozo de la vida dañada. Ella no utiliza ese término. A ver, déjame ir más arriba. Sí, tierra, mundo. Quisiera saber para qué le sirve, para discutir en qué medida. Creo que, tratando de recordar en qué momento plantea esta distinción, para continuar con su distinción Estado-capital. Es una distinción que sí mantiene a lo largo de todo su texto. El mundo humano es un mundo que finalmente está ordenado por los estados nacionales. Supongo que esto que ella leyó es parte de algo más grande que está escribiendo, que la va a llevar hacia plantear que ya tendríamos que tomar con seriedad que no hubiera estados nacionales. Creo que alude de una manera indirecta a esto. Es decir, seguimos con los estados nacionales, no podremos, solo estaremos consintiendo en lo que hay ahora, lo invivible, la mayor parte de las vidas. Por otro lado, el hecho de que los estados nacionales están permitiendo que el capital entre como está entrando, de manera peligrosa para echar abajo todo lo que hay, todas las otras vidas no humanas, incluido también las vidas humanas. Entonces, me parece que va por ahí. No sé, esta distinción es antropocéntrica entre Earth y World. Podría sostenerse eso para criticar la distinción. No, a mí me parece más bien que responde a ese interés que tiene ella por seguir conociendo lo propio del Estado y lo propio de la tierra, que creo que ahí intenta ubicar un poquito después la aparición de la pandemia. La pandemia aparece en los estados nacionales, aparece también en la tierra, no es una enfermedad que nos manda la tierra, pero hay que tomar en cuenta que es por el cambio climático, como le llama ella. Ella en realidad concentra mucho en la expresión cambio climático, ¿no? Que algunos he leído, por ejemplo, en redes sociales, mucha gente sin hacer el análisis creen que la pandemia ha surgido por el cambio climático. Entendiendo, supongo, aunque nunca lo dicen, que porque hay cambio climático los animales están más cerca de las ciudades porque ya no tienen ambientes donde vivir y entonces en ese encuentro entre hombres y animales van surgiendo estos nuevos virus, en realidad vienen del mundo animal. Esto hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo bien y no simplemente decirlo. Creo, parece, ahí no le vi un problema. Insiste mucho en el cambio climático como el contexto de la pandemia se dio o se está dando, pero no creo que ubique el cambio climático como causa, por ejemplo. Pero sí como este escenario. No sería lo mismo pensar la pandemia en un escenario donde no hubiera
cambio climático. Por ejemplo, hace 100 años antes, cuando la peste, cuando la gripe española a principios del siglo XX, no hablaríamos del cambio climático como hablamos ahora, lo cual no quiere decir que no se estuviera generando por el uso excesivo de carbón durante los últimos 50 años del siglo XIX. El uso del carbón bien modificó, sin duda, el clima. Habla también de huella, recordarán ustedes que habla de la huella que deja el hombre en el mundo. Por eso creo que su cuidado en esta distinción, no creo yo que es para poder culminar ya al final del texto diciendo, es que me parece que lo dice, que ya no podemos seguir manteniendo a los estados nacionales como los hemos mantenido ahora, en este escenario del cambio climático, y que el cambio no lo dice, pero aparentemente tendríamos que pensar el cambio de una manera internacionalista, no globalizada. Sería lo que hace el capitalismo, no más bien de una manera mundializada, es decir, oponernos a los estados nacionales ahora son los que han conducido nuestra forma de respuesta a la pandemia. No es necesariamente la mejor, ¿no? Creo que me parece, ¿no? Respecto, volviendo a las vidas dañadas, ¿te refieres, Lourdes, a que estas vidas dañadas no humanas están por el lado de la Earth? Podría ser. Recuerden que esta distinción es una distinción geográfica y sería quizá necesario pensar si esta distinción en el fondo o es antropocéntrica, como dice Sandra, es política, como han dicho tanto Francisco como Ana María, ¿no? Sin que ella lo diga claramente, esta distinción podría ser política. Pero sin que ella lo plantee o lo argumente de esta manera. Ahí uno podría encontrar algún supuesto de dónde es esta distinción. Pero sin duda, esto nos serviría para ver, bueno, cómo entra en juego esta distinción, como otras. El texto está repleto de distinciones. Si se dan cuenta, a cada paso está metiendo pequeñas distinciones. Eso por una parte. Y por otro lado, Lourdes, te refieres a vidas dañadas no humanas. Y en ese mundo no habitado, en ese mundo habitado por otras vidas no humanas, pero que también están dañadas por el capital, ¿no? Sí, es que lo podemos entender de esta manera. A mí me quedó la duda, los dije hace un momento, de si no estaría pensando demasiado en Heidegger. Porque Heidegger insiste que el habitar humano es parte de lo que el hombre hace. Claro, tú puedes entender el habitar humano de una manera abstracta, es decir, heideggeriana, como el lugar donde el hombre edifica y construye y por lo tanto es hombre, muy abstracto, o entender el habitar humano como huella humana en el mundo. Si lo entendemos así, lo entenderíamos a la manera del antropoceno, cosa que ella dice claramente que no iría por ahí. Pero tampoco dice, iría más bien por el otro lado heideggeriano, del habitar humano como solo de lo político, ¿no? Sino del habitar en general humano, que resuena bastante Heidegger, pero como ni lo menciona, pero como menciona habitar, y la palabra habitar está muy cargada en la filosofía. Bueno, para aquellos que conocen a Heidegger, sin duda, no habitar puede no tener reminiscencias heideggerianas. En el caso de ella, que creo que sí conoce a Heidegger, ¿no? Podría ser el caso. Y hay algún otro elemento de su texto que les haya parecido importante, no solo el contexto en el que ella lo leyó y en el de este escueto texto, sino que convendría retomar y quizás resignificar por nuestra cuenta, es decir, jalar esta noción y llevarla hacia otro lado. Siento que el texto es muy redondito, es decir, sacar algunas de las nociones fuera, que siento que están muy compenetradas, muy interrelacionadas, todas estas distinciones que ha hecho en el texto, y a veces sacarlas fuera de eso
no sé si nos puedan servir para sostener algo más, lo que queremos sostener, que tiene que ver con, por ejemplo, con qué vamos a hacer una vez que regresemos. La pandemia, ¿no? Ana María, creo que un poco lo que también nos sirve, ¿no? Y creo que entre Socitap, Sandra y yo, Lourdes también, tratamos es como buscar elementos conceptuales, porque la última sesión yo la escuché por YouTube, ¿no? Como las grabamos, era una discusión de cómo poder caracterizar los cuidados, ¿no? Y salió lo de Sandra, lo del deseo, y creo que eso es lo que andamos persiguiendo, ¿no? O sea, que nos sirve el texto de Butler para tratar de ver cómo podemos nosotros elaborar, ¿no? Digamos, un concepto que nos ayude en los casos singulares y locales, ¿no? Si nos sirve cuidados o tendríamos que utilizar otros, qué otros conceptos están en relación con eso. Yo creo que por ahí, ¿no? No sé. Sí, o sea, en eso estábamos la vez pasada, pero claro, en Judith Butler no hay ninguna referencia a los cuidados, no hay, pero así absolutamente ninguna referencia. En ese texto. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero digamos, yo por eso lo proponía al principio, que podría ser en relación a la distinción que hace entre vida vivible, vida invivible, este tipo de cosas, pero no, por otro lado es cierto, ¿no? Es cierto que no es una referencia. O sea, porque sí, o sea, lo que digo es que podríamos acercar la figura de los cuidados, cómo se utilizan en ciertas autoras feministas y en ciertos colectivos, ¿no? Y colectivas, ¿no? Y ver cómo conceptualmente se podría confrontar a esta otra tradición que utiliza la noción, incluso yo recuerdo la noción de Sorge en Heidegger, ¿no? Un poco que lo estás señalando aquí, que Sorge es como cuidado, cura sui, ¿no? Que lo traducen, ¿no? Y que Heidegger en términos ontológicos dice que es como digamos, el existenciario principal del Dasein, bueno, ¿no? De cómo el ser humano vive, ¿no? Entonces, digamos, quizá si lo tomamos así como un enfrentamiento entre eso, ¿no? Para que nosotros también podamos trabajar, nos puede ayudar, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces en el seminario, ¿no? No sé. Es lo que ahí me confunde un poco o me preocupa un poco. No tenemos por qué asumir que el feminismo de los cuidados está acertado. Así que podemos intentar pensar formas de asociación comunitarias, relación entre los cuerpos, que no nos conduzca o no parta la noción de cuidados, porque es una noción, a mi entender, muy confusa. En general, como se la plantea. La puede utilizar en algunos momentos, se la acota, ¿no? Mucho, pero en general, la cuestión de cuidados, que me parece que lo que hay detrás del tema de los cuidados no es la construcción comunitaria de nuevas experiencias entre nosotros y entre los vivientes, el fondo implique en una relación política otra. Creo que lo que les interesa por los cuidados es poder definir que los cuidados sostienen el mundo y que deben ser remunerados. Que el problema es más bien un problema de organizaciones. Este feminismo de los cuidados a mí me parece que sus implicaciones son economicistas. Lo que ellas quieren es que las organizaciones de la sociedad civil reciban dinero del gobierno para garantizarles a ellas esta atención al tema de los cuidados y a políticas públicas de los cuidados. En general, así es como yo he leído el tema de los cuidados, muy claramente dirigido ahí, y nosotros queríamos pensar más bien fuera del Estado, otro tipo de prácticas. Fuera del Estado no quiere decir en otro mundo, ¿no? Y menos en un mundo utópico al cual también Judith Butler hace referencia muy al final, diciendo que no se trata de eso, sino
quizá podamos definir ustedes que están trabajando la idea de tecnologías de lo comunitario, de lo solidario. Pueden pensar a partir del concepto de cuidados, conviene pensarla a partir de otros conceptos. Claro, nos pusimos a leer a Judith Butler porque cuando estábamos discutiendo sobre cuidados, o más o menos, en realidad estábamos discutiendo sobre esta cuestión de lo comunitario, ¿no? De estas tecnologías solidarias y esto, parecen los cuidados, y ahí es cuando Sandra comenta lo del deseo, ¿no? Deseo de vivir. Y entonces pues, nos fuimos todo el mundo con Judith Butler a ver qué decía y a ver si nos ayudaba por ahí a definir otras formas. Esta pregunta por las vidas vivibles desde otro lugar. Y tengo ahí así como dudas. Yo no sé por el lado de los cuidados, o cuál podría ser una vez que uno diga, pues los cuidados no deben ser entendidos como los cuidados que dan las enfermeras y los médicos. Eso es lo profesional, ¿no? Bien, nos referiríamos a otro tipo de cuidados, no sean remunerados, que no tengan esa pretensión, no son trabajos salariados, no que lo que llamaríamos cuidados iría por otro lado. Entonces cabría la pregunta si hablaríamos de trabajo de cuidados. Los cuidados implica una relación con lo viviente y los vivientes, donde creo que por ahí lo estábamos planteando, donde lo que estás haciendo es apoyando o sosteniendo las vidas vivibles de otros vivientes que no son únicamente tú, que creo que eso es lo que estábamos medio que charlando. Ahí fue cuando Sandra comentó lo del deseo de vivir. Entonces parecería ser que uno tendría que considerar algo así como el deseo de vivir de los vivientes. Se nos fue la conversación por ahí muy rara, porque regresamos a la figura de un sujeto, como dice Butler, liberal, es decir, un yo, ¿no? Un cierto egocentrismo, plantear las cuestiones desde la figura del sujeto que tiene derecho de decidir si quiere vivir o no vivir. Esa discusión dentro del universo de lo jurídico es importante, pero es que el punto de partida de lo jurídico es un sujeto dueño de sí, que si no es dueño de sí es un sujeto anormal, ¿no? Entonces se lo considera enfermo y entonces no tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Ese es el jurídico, ese es el derecho. Nosotros estaríamos por el lado de lo político otro. Entonces ahí la pregunta no es, y tenemos que defender ese derecho, porque además en el caso que nos interesa, es el derecho no solo individual, sino de las comunidades por seguir vivas, es decir, de relaciones entre cuerpos. Por ejemplo, los saberes, las lenguas, y hay relación entre cuerpos, las lenguas son relación entre hablantes. Entonces ahí plantear si las lenguas quieren morir o las lenguas no quieren morir, que no sé, como que siento que eso nos aleja del asunto. Bueno, ahí también podríamos pensar en los cuidados, a no ser que en general las feministas reducen mucho los cuidados. Insisto, lo que quieren hacer. En fin, podemos usarlo. Le sacamos. La cuestión es ¿qué le sacamos entonces a Butler para la cuestión de cuidados? Sandra dice, casi al final de su dice que hay que generar condiciones para hacer un mundo vivible con el deseo de vivir. Lo refiere al habitar, pero no creo que solo se refiere a una esfera antropológica, a que justo en nuestra relación con los otros podemos establecer esas condiciones. Solo de la huella de carbono, porque el que haya espacios no habitados por humanos, es decir, que no son mundo, significa que no haya dependencia entre mundo y tierra. Yo lo diría, si el mundo se devora, la tierra y si lo hace ya no habría evitar a lo humano, sino el problema creo que es que operarlo desde la vivienda del mundo y de la tierra. Entiendo lo que estás diciendo, Sandra. No veo
deseo de vivirlo, es decir, la noción de deseo lo utilizas de una manera muy metafórica, entonces tendrías que explicar, ¿no? Pero el deseo de vivirlo normalmente toca esta figura de... Es que piensa en la distinción que ella ha hecho entre lo que sería el sujeto egocéntrico, el egocentrismo de un sujeto, al cual el deseo de vivirlo es ahí un punto de partida a decir qué tan vivible es una vida, o si no es el punto de partida es una marca importante. Lo otro es la diferencia entre tierra y mundo. Fíjate, cuando ella distingue tierra y mundo, sí al final dice que tenemos que hacer un mundo vivible en el sentido de que no tenemos que seguir produciendo la huella de carbono en el momento, ¿no? U otro tipo de huellas el hombre deja sobre el mundo y que son las causantes del cambio climático, ¿no? No insiste, yo creo que debería insistir un poco más en que el cambio climático no puede perseguir un poco la manera como se ha ido dando, tiene que ver con la industria y con el desarrollo de las fábricas y por lo tanto tiene que ver con este modo de producir capitalista y tornar al campo, por ejemplo, un espacio de producción capitalista y no lo que es, entre otras cosas, ¿no? Y sí dice que tendríamos que empezar a pelear desde ahora por un mundo fuera vivible. Y sin duda para ella un mundo vivible es para todos los vivientes, no únicamente para los seres humanos. Entonces, sí, sin duda no está pensando en que el mundo, creo que en ningún momento ha dicho que el mundo es cerrado y que no sea una esfera meramente antropológica, porque ahí también entra relación con otros vivientes, es decir, para que podamos vivir un mundo, tenemos que comer, y lo que comemos son animales y seres vivos. No creo que ella quiera dejar esto fuera en la noción de mundo, a no ser que su distinción entre mundo y tierra caminara por otros lados, pero que al final sí dice que tenemos que cuidar esto, vuelve al tema de cuidar y vuelve al tema de evitar el cambio climático, y creo que ahí es donde creo que dice en un momento que no solo es una cuestión de que uno individualmente cuide de no producir, de no tirar plásticos o eso, pero la cuestión es mucho más amplia, que tiene que ver con la manera como producimos plástico, ¿no? Creo que algo de eso, pero de ahí no veo dónde, ¿verdad? Creo que ella no vuelve a plantear la cuestión del deseo. Ella lo sitúa mucho en la figura de un sujeto egocentrado, donde ese deseo, el deseo de vivirlo como deseo universal de vivirlo, no estaría, ¿no? Sandra, creo que lo del deseo tampoco lo termina de aterrizar. Sí, es que de verdad lo termina de aterrizar. Cuando está hablando de la cuestión del deseo, al acabar toda esa parte es cuando dice, bueno, pero este es el sujeto liberal y no nos interesa el sujeto liberal. Es que lo aterriza perfectamente, lo ubica. Esa distinción primera que hace es para decir, no, el deseo no nos interesa, nos interesa esto otro. Ahora tú dices que en Segato y Federici también está esa idea. Hay, en el caso de Segato, no recuerdo exactamente en Federici, pero en el caso de algunas feministas, quizá no ellas, no aquellas que tienen más cercanía con el inconsciente y con la teoría del inconsciente. La misma Butler, en otro de los textos, va a tener una larga charla, la teoría del inconsciente, cuestiona el deseo en términos freudianos, para sacarlo justamente de la estructura del individuo, la estructura del sujeto. Pero eso es este texto. En este último que leímos, más bien el deseo está entendido de una manera muy liberal, podríamos decir así, es decir, entrado en la figura de un sujeto que es el que manda sus propios deseos. Ahora, en el caso de estas dos mujeres, no recuerdo. No sé, yo supongo, Sandra, que eres tú la que está interesada en la cuestión del deseo. Entonces tú tendrías que
que decirnos cómo lo estás entendiendo tú y tú lo que tú llamas aterrizarlo, ¿no? Aterriza entonces tú el deseo, aceptando las críticas quizás de Butler, y creo que en Rita Laura Gato y en Federici también la cuestión de partir el sujeto propietario, heteronormado, masculino, es el dueño y propietario de sus propios deseos, pues no es el camino, más bien es justo el camino que ellas dicen no es que no lo aterricen, es que dicen no va por ahí, la cuestión va por otro lado, las vidas vivibles se tienen que plantear desde otro lugar. Creo que a lo único a lo que no llega, por ejemplo, Butler, no se mete con una cuestión que nosotros sí hemos trabajado, que es el biopoder. ¿Cómo se constituyen las vidas vivibles? ¿Cuáles son las condiciones de constitución de las vidas vivibles? Lo leemos por el lado Foucaultiano, ¿no? Y bueno, le preguntas por las condiciones y no por los deseos del sujeto de vivir de una manera y de otra, ¿no? Sí, es una discusión sobre todo jurídica dentro del mundo de la ley o del derecho. De verdad, si estás muy interesada en el deseo, qué bien, trabaja esta cuestión del deseo, pero ten cuidado porque es un término gigantesco. Sí, ha sido utilizado, pero siempre desde una figura de sujeto centrada, no antropocentrada, sino egocentrada, la figura del individuo, dueño de propiedades. Ahora, más allá de todo esto, el texto de Butler, como otros tantos que hemos leído, sin decirlo de esta manera, dirá que bueno, es el momento que nos pongamos a pensar para evitar el cambio climático y para evitar una cantidad de cosas, que creo que lo hace de una manera como negativa. Dice, no hay que pensar en términos utópicos o de distopías, ¿no? Que podamos construir otro tipo de comunidades dentro de las que hay distintas, ¿no? Porque habla de utopía y distopía, no, más bien que tendríamos que seguir reflexionando y evitando esta. No es propositivo su texto, acaba sin poder proponer demasiado, no de manera muy general. Y algo que la hemos oído en otras circunstancias, es decir, qué poner en cuestión, qué intentar evitar. Pero no es tampoco un llamado a... Y ella ahí sí se separa de otros grupos que sí están insistiendo. Y, por ejemplo, en volver a un comunismo que no sería exactamente el marxismo, entonces estaría pensándolo en términos utópicos o distópicos. Este regreso de la pandemia, y ella dice no voy por ahí, pero tampoco dice por dónde va. No, bueno, hay que evitar cosas que ahora nos han conducido a este mundo devastado. Ahora, ve que en este texto no está interesada en plantear cuerpos asociados, como si el texto que nosotros trabajamos y vamos a volver a trabajar en la última sesión del Museo de la Mujer, de al hablar por una parte de performatividad, cosa que Francisco y Erika trabajaron, o lo aborda la cuestión de esta asociación entre cuerpos. Justamente en el texto sobre los cuerpos aliados está intentando plantear otros recursos que no serían los políticos verticales, los estados nacionales, sino otras asociaciones entre cuerpos, si bien no son transnacionales, en el sentido de que estarían secundando al Estado Nacional, y se ponen en una relación de resistencia con estas formas del Estado. Sí, exacto, Lourdes, la Asamblea, o lo trabaja como cuerpos aliados, ¿no? Y bueno, hemos intentado pensar esto. Hasta donde entendí, el seminario de Filosofía y Tecnología está intentando definir esto otro que queremos pensar, esta alteridad, desde el concepto de tecnología, solidaria o comunitaria, en fin. Y nosotros hemos intentado pensarlo desde esta discusión sobre asamblea, que es una manera de estar juntos los cuerpos, para Judith Butler para tomar decisiones. Pero yo creo que tal y como nos muestra la Asamblea General, no solo es para tomar decisiones.
Bien son formas en que se comparte la vida, las vidas. Y esa manera de compartir las vidas, de hacerlas de otra manera, las leyes, más allá del derecho, pues, que son interesantes. Cual no quiere decir que la gente del manantial no esté también dando la lucha dentro del espacio jurídico, lo está haciendo. Pero ahí, en las formas como ellos se asocian, entre ellos cómo cooperan, cómo se ayudan, cómo se sostienen, pues vemos otra manera de comportamiento humano que sí, como forma de existir con los otros, luego de sí. A mí el texto de Butler no me da mucho por ese lado, porque creo que se dedica más bien a contestar la pregunta, que es la que le hicieron, y por lo cual ella escribe ese texto, y tampoco aborda mucho más, ya hasta el final del texto, y para acabar dice, pues sí, hay que modificar, pero tampoco dice cómo. En el caso de que ella crea que la filosofía debe decirnos cómo, más bien ver que ya se está haciendo por otros lugares, que es de ahí donde debemos nosotros buscar experiencias, saberes, entre la experiencia y memorias de las luchas de estas gentes, nos ayuden a hacer la vida de otra manera. Eso sí puede ayudar. Déjame que diga algo que no dije al principio. Estamos organizando un congreso que se llevaría a cabo tentativamente el 7 de julio. Es un congreso entre 3 grupos, ustedes del Seminario de Tecnologías y Filosofía, Seminario AE, UAM, no son 3, somos 4, y un grupo de Filosofía Política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, el tema tendría que ver justo con esta cuestión de la resistencia y que cada uno de nosotros pueda pensar a su manera cuáles serían estas formas de resistir. No serían únicamente una resistencia al interior del aparato médico, que implicaran otras maneras de relación con lo viviente en general, no solo con lo viviente humano. Sería charla. Ahora, la idea sería que cada uno de los seminarios hiciera una propuesta conjunta. La propuesta conjunta es una especie de nosotros queremos defender la cuestión de tal cosa. Para que en la charla vaya saliendo que cada uno de la gente del grupo pueda opinar a su manera como está entendiendo esa cuestión que el grupo quiere plantear a los demás como una discusión, para ponerlo en la mesa. Entonces lo pueden hacer como una pregunta a todos los demás, como una pregunta a ustedes mismos. Es que ya vayan generando esto y bueno, lo haríamos a través de Zoom. Hasta donde tengo entendido, vamos a hacer el cartel. Yo voy a mandar a hacer el cartel entre hoy y el lunes. Y ya que nos vayamos preparando. Bueno, ya tenemos muchos autores para sostener lo que decimos también. No sería nada más haberlo pensado. Yo estuve escuchando, no sé si ya lo decidieron, pero estaba escuchando que querían comprar Zoom o algo así, rentarlo, porque la facultad nos dio, ¿no? Y tenemos abierto lo que queramos, las sesiones que queramos. O sea, tenemos el servicio premium, como se llama, y no sé por qué lo querían comprar, ¿no? O sea, no, eso te lo comenté yo. No lo dijiste en la sesión. Lo dije en la sesión pasada. Sí, lo comenté a partir de una charla que tuve con Armando, que me dijo que incluso era barato el Zoom, que ellos para su seminario lo hacen a través de Zoom, lo pagan mensualmente y les cobran 300 pesos. Eso me lo dijo. Ok, digo, la facultad no lo dio. O sea, yo sé que la facultad nos ha permitido eso. De hecho, como profesores tenemos uso de todas esas plataformas. El asunto es que estamos en vacaciones. Yo no sé si eso va a tener alguna implicación. Podría preguntar yo en la facultad, no creo que haya algún problema. ¿Se puede con el Zoom de cualquiera de nosotros? El mío no, porque el mío dura 40 minutos y se acabó, porque no me di de baja, porque seguí utilizando el Zoom. No me he dado de baja, tendría que darme de baja de los dos,
tengo a luego volver a pedir el servicio. Y como me está sirviendo el Meet, ya ni me he preocupado por el Zoom. Sí, porque tenemos tiempo suficiente para decidir, ver si puede ser por Zoom o por otras plataformas, ¿no? O sea, respecto a la hora, déjenme que lo discuta con Armando, porque si tenemos gente de Buenos Aires, 2 horas de diferencia. Y Ana María está Socitap está en Alemania. O sea, yo creo que valdría la pena poner ahí, a menos que Sosis nos diga algo que no se puede, poner también que ella viene de esa universidad, ¿no? Porque pertenece a esa universidad. Entonces, sería otra universidad que estaría en el cartel. Creo que eso sería bueno. Pero también Ana María Socitap dice que ojalá no sea a las 4 de la mañana para ella, ¿no? Nosotros, yo estaba pensando, bueno, la diferencia con Alemania son 7 horas, 6. No estoy seguro, creo que son 7. Estoy con amigas charlando desde Alemania y yo siempre he calculado 7 horas. Sí, dice Socitap que son 7. Si es, por ejemplo, a las 12, sería a las 2 para Buenos Aires, a las 7 para Alemania. Creo que sería buena hora. Discutiríamos, póngale 2 horas. Yo creo que estaría bien para todos. Entonces, por lo pronto, lo digo a Armando, creo que es la mejor hora, a las 12. Las 11 es muy temprano, las 12 es muy buena hora. Si quieres, Ana María, que pongamos los datos de tu universidad, con gusto, mandas el nombre y el logo por si podemos meterlo. Metemos entonces los logos de todo, de las universidades, también de los seminarios. Entonces ponemos que es una conversación no solo de 4, sino de 5. En realidad serían de 4, porque aquí somos 2 seminarios de la UNAM, uno de UAM, uno de UBA, el otro de Alemania. Entonces yo creo que estaría bien. Alternativos, altermundistas, nada de logos. Entonces, lo antes que puedas, Sosi, digo, yo mandaría, pensando que hoy no me escriba Armando por algo, tenemos el fin de semana para terminar de decidir entre los grupos y yo mando el cartel el lunes. Y sí, Lourdes, tenemos el 20 de junio la última sesión del seminario, la última del curso, ¿no? Ok, Sosi, se lo mandas a Francisco y él me lo envíe ya lo meto para poner la hora, ya lo tendríamos, pero creo que estaría bien, ¿no? Además tenemos invitación de otras, por ejemplo, la UAM van a hacer otro congreso, como por octubre o noviembre, y también estamos invitados. Y es sobre figuras de la exclusión, entonces vayan pensando las que quieran participar en un texto, en una ponencia interesante. También se haría vía Zoom, pero ahí con el apoyo de la institución. Por ejemplo, las conferencias que yo di, incluso los exámenes de doctorado que he hecho con el apoyo de la UNAM, pues resulta muy cómodo porque tienes una persona que está ahí apoyando. Si tienes algún problema técnico, él nos saca del asunto. Y él es el que se encarga de grabar y el que se encarga de enviar a un lugar y a otro. No nada más se dedica a pensar. No se preocupa uno tanto. Entonces, nos apoye la UNAM, estaría bien, o que nos apoye una institución, pero es bueno. Pero también me gusta la idea de que nos podemos liberar de la institución a poder tener nosotros nuestras propias maneras de organización sin depender tanto de la institución, ¿no? Bueno, eso me parece. Sí. Se va a transmitir nada más en la página del Museo de la Mujer, lo nuestro, el día 20, pues está bien, está bien. Bueno, ya para ir cerrando, como última cuestión, ¿tienen ganas de quedarse con algo de lo que sostiene Butler en este último texto? Porque tiene otros textos donde aborda cuestiones de solidaridad, o que podemos regresar justo a los textos de ella donde hablaría de esto, por ejemplo el de asamblea que hemos estado trabajando, el otro
es donde plantea la noción de performatividad de los cuerpos juntos. Es su manera de hablar de lo comunitario o lo solidario en sus términos, plantearlo desde la performatividad. Entonces también ahí hay una opción de pensamiento interesante, justo para poder ir trabajando esto. Y nos queda todavía la idea, yo creo que es importante, de por qué queremos que esto sea llamado con la noción o con el concepto de tecnología. Y la preocupación de no utilizar el término, para que entonces todo ya hoy es tecnología, ¿no? A todo le llamamos tecnología, sino unas cuestiones podemos utilizar el término para que de verdad no solo nombren, sino expliquen ciertas relaciones internas. Lo tecnológico son las que se van a poner en evidencia, las que van a tener este carácter creativo, diríamos, inventor de la solidaridad. Y ningún otro concepto nos daría, excepto tecnología. Yo sigo esperando el Seminario de Filosofía y Tecnología contribuya, ustedes, no solo sus autores, o sea, no solo nos manden a leer autores, sino contribuyan ustedes determinando cómo están ustedes utilizando tecnología. En el caso de estas tecnologías comunitarias, más allá de que el nombre se utilice para escribir otras formas protéticas o instrumentales y demás, cómo lo están utilizando para hablar de lo comunitario sería bien importante. Ojalá que esa sea su contribución en el Congreso, ojalá que lo podamos escuchar un poco antes aquí, ¿no? Lourdes sigue dándoles ahí, subiendo cosas de cómo se puede registrar en la página del museo para poder participar al final haciendo preguntas o comentarios. Eso sería importante para que, porque vamos a estar unos pocos de nosotros. Va a estar Lourdes, va a estar Erika, los dos Franciscos, Francisco Barrón y Salinas, Irse, yo. Fuimos los que dimos el cursito y vamos a cerrar el cursito. Y lo padre sería que estuvieran las demás para hacernos preguntas y comentarios más que preguntas, ¿no? Intervinieran en forma de comentarios para enriquecer la sesión. Eso estaría muy bien. Y insisto, yo sigo diciendo que todavía tendríamos que pensar estos recursos solidarios comunitarios, sobre todo en relación con, bueno, si queremos, con la situación actual. Hemos sabido de experiencias comunitarias que están proponiendo otras formas de existencia que son las deseadas, porque hasta donde vemos la fecha, vemos que es justamente de lo que se queja sobre todo la derecha, ¿no? La gente no consume como consumía, que por lo tanto algunas industrias están puestas en peligro. Nos damos cuenta que esto sería la ocasión para repensar un poco a nivel colectivo que hay una cantidad de cosas que no son necesarias para la vida. Es una manera también de sugerir la cuestión de las vidas vivibles. Hay vidas vivibles mucho más allá del capital, vidas vivibles mucho más allá del Estado Nacional, la manera como ordena nuestra vida la ley, la política, que estamos buscando cuáles son esas otras maneras de gobierno no dominante, gobierno como protocolo de vida, donde las vidas vivibles, humanas y no humanas, resultan realmente vivibles. No solo subsisten, no solo en un ejercicio de subsistencia, lo vivible, no lo vivible como modificar, incluso modificar estos aspectos de la intimidad objetiva, donde ya esta figura individual no sea confundida con una figura egocéntrica, liberal, el sujeto liberal,
el sujeto de los derechos, el sujeto de las necesidades, como decíamos hace un momento, del sujeto de los deseos, no otra figura de individuo con una relación compleja con lo colectivo y lo colectivo no humano, y con otras vidas vivibles. Entonces, eso sigue siendo nuestra tarea como seminario. No sé qué opine. Pues sí, para poder argumentar tecnologías solidarias comunitarias, y como el objetivo, ¿no? En esa interdependencia fuera del sujeto de los derechos, pues otras formas comunitarias de sostenibilidad de lo viviente. Bueno, o en contra de la idea de sostenibilidad o sustentabilidad también, porque son términos que nos han sido impuestos por una cierta forma de entender, ¿no? Que quizá no queramos seguir manejando esta idea de sustentabilidad o sostenibilidad, ninguna de las dos, ¿no? Que ninguna de las dos escapa al esquema capitalista, la distribución de los mundos. Más bien sigue ahí. Pero, en ese sentido, ¿no? Creo, ¿no? Al menos en lo que he podido leer digamos, si discutimos tecnológicamente la cuestión de las autoras que hemos revisado, ¿no? Ahí está esta idea, Ana María, que tú estás señalando ahorita, que, digamos, si concebimos lo tecnológico, en relación a esto, lo tecnológico siempre sería vinculado al sostenimiento de la vida, ¿no? Cuando en la tradición, desde Platón, lo tecnológico va vinculado a la producción de deseos y la producción de pasiones innecesarias, ¿no? Entonces, habría como se dejaría de lado en la cuestión tecnológica esta parte, por lo menos si lo relacionamos con los cuidados y empezamos a hablarlo, en ese sentido, se dejaría de lado este carácter productivo de lo tecnológico que implicaría no solamente reproducir la vida, sino producir algo más, ¿no? Que creo que está en todos ellos. Por eso, de nuevo, si leemos en clave tecnológica lo de Judith Butler, la distinción entre vida vivible y sostenibilidad, creo que ella está siendo, digamos, bastante astuta, como lo dijiste, y entonces la cuestión de la vida vivible tiene un carácter tecnológico, como de que no solamente la sostenibilidad, ¿no? Sino que tiene un carácter político mayor que da sentido, ¿no? Entonces, este carácter productivo en lo tecnológico, muchas veces en las discusiones políticas queda relegado a solamente la reproducción, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo. Quizá valdría la pena también dejar de lado una caracterización del mantenimiento de la vida sin este carácter, digamos, mayor, ¿no? O de productividad, para decirlo de una manera, aquí, así. Sí, porque lo que estoy diciendo es que normalmente se distingue lo político de lo tecnológico, ¿no? Y lo político es como el individuo libre que usa lo tecnológico para reproducir lo vivo, ¿vale? Esa es como una de las formas como normalmente se concibe la relación tecnología-política, ¿vale? En la relación del usuario, no el usuario que usa herramientas, ¿vale? Normalmente esa es la forma. Pero, por otro lado, también hay otra caracterización en la tradición donde lo tecnológico es algo que produce cuestiones innecesarias, ¿no? Deseos vanos, ¿no? Eso está en Platón y en Aristóteles, ¿no? Cuando hablan de las pasiones. Entonces, no solamente por ahí, sino, por ejemplo, gente como Benjamin, ¿no? Ha tratado de darle un sentido político a lo tecnológico en donde quiere recuperar esta parte de producción, ¿no? De productivo, y que no se remite solamente al mantenimiento de los cuerpos con vida, ¿no? Entonces, esto sí lo hemos discutido en el seminario,
¿no? En tecnologías filosóficas para tratar de, digamos, fortalecer digamos, la cuestión de lo tecnológico. Y creo que Judith Butler está ahí esa discusión, ¿no? Cuando habla de la vida vivible, que no solamente hay que mantener, sino que hay que concebir una noción de vida vivible, ¿vale? Que implica la repetición, el mantenimiento, pero que esa repetición y el mantenimiento no, digamos, no sea menos valiosa, ¿no? Que la producción de algo vivo, de algo bueno, ¿no? De algo valioso, de algo justo, ¿no? Pero bueno. Aunque no se pregunta tanto por lo valioso, lo justo y demás, sí, esto estoy de acuerdo en esa charla, no es lo vivible de las vidas y no restringido ni a la economía ni a la política vertical, es decir, la política, no lo político. Distinguiendo esto primero, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con Ana María, donde dice que una cosa es la resolución, diríamos, performativa de esa vivibilidad de las vidas en Butler, y que lo técnico, por lo menos en lo que a ella respecta, en lo que Butler respecta, no estaría eso ahí considerado. La performatividad, ella, Butler ha trabajado la noción de performatividad de una manera como muy constante a lo largo del tiempo y la tiene ya como bastante elaborada. Y este político otro, sí, para ella es formativo, totalmente. Son dos operaciones. No sé, bueno, sí, son dos operaciones como tal. O sea, lo performativo no funciona como lo tengo, que por otra parte no es un tema que ella haya trabajado mucho. Quizá en algunos de sus textos más cercanos a la retórica, que sin duda para la retórica, tener retórica es fundamental y no tiene todos estos aspectos negativos que habitualmente le da a algunos filósofos de la tradición clásica, ¿no? ¿A qué más dices? Sí, creo que son dos, como, por un lado de tener que pensarlo como un tanto que performativo. Te comento, Ana María, ustedes lo han querido hacer como ustedes lo han hecho desde hoy, ¿no? Es que esto que está diciendo Socitap, lo que escribe es lo que estamos trabajando en este momento, sobre todo para afinar la cuestión entre lo político y lo tecnológico, es una manera, ¿no? Pero esto viene de discusiones que hemos tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? No solamente es en relación con la teoría de exclusiones, sino que vienen unas discusiones que hemos tenido desde hace mucho. Por ejemplo, las preguntas que nos hacías, bueno, ¿cómo distinguimos lo político de lo tecnológico? Lo tecnológico es todo. No, esas discusiones por lo menos tienen 5 años, ¿no? Con nosotros. Y ustedes no lo aterrizaron en una respuesta rapidita cuando que llevamos 3 sesiones intentando pensar los significados de lo tecnológico y no lo hemos podido hacer? Porque estamos buscando la discusión, ¿no? Los puntos de la discusión, que es lo que estamos tratando aquí, ¿no? Por dónde poder entrarle, ¿no? Cómo poder generar un vocabulario en común, ¿no? Creo que eso es, por lo menos de mi parte. Francisco, pero tú eres maestro, igual que yo, somos muchos de los que estamos en estos 2 seminarios, somos maestros, sabemos qué es estar frente a un grupo para explicarles una palabra que de pronto agarran la palabra y se la llevan por otro lado que no tiene nada que ver y están entendiendo cosas que no están ahí. Lo importante que es cuando te preguntan sobre algo, poder decir de una manera no categórica, sino no con una definición perfecta que no se le pudiera cuestionar nada, pero sí una determinación de lo tecnológico que finalmente no pudiera utilizarse en cualquier caso para hablar de cualquier otra cosa, porque así se pierde capacidad crítica o si quieres explicativa o inteligible las nociones. Yo supongo que estás de acuerdo porque como maestro, aparte de toda la práctica de ustedes de muchos años en el seminario, estoy segura
lo han tenido que poder, se han tenido que dar cuenta del problema de que entonces todo es tecnológico y ya no podemos distinguir entre lo que sería tecnología, algo que no sería propiamente tecnológico. Yo creo que estas instancias de diferencia son importantes, por eso era lo que yo sugería, que de pronto la avalancha de que todo es tecnológico y todo se puede entender de esta manera, sí, pero sabemos que eso en filosofía ha sido fuertemente cuestionado, como toda la tradición de que todo es texto. Ya ven cómo han atacado a los filósofos, los que nos hemos formado, muchos de nosotros, pues leen mal, insisten en que para esta gente todo es texto, y si todo es texto, ¿no? Entonces únicamente en ese sentido y por razones de docentes, no tener un acercamiento a lo que sería la tecnología, a partir de 2 o 3 significados básicos y ya, si no era ganas de jorobar, y yo sé que lo que queríamos era debatir, pero para poder debatir, tener, no un acuerdo, porque no tenemos que pensar lo mismo, pero sí, bueno, aquí tecnología no le estamos reduciendo. Así es como leemos a todos los autores, la filosofía ha trabajado las cuestiones tecnológicas, los atacamos justamente porque es tan vaga la manera de entender tecnología, que entonces dejan fuera una cantidad de preguntas que son las que a nosotros nos interesan. Y ahí está pues la mayor parte de los filósofos de la segunda mitad del siglo XX que han abordado necesariamente la noción de tecnología. Y eso para hablar nada más de filosofía, porque ahora el mundo de las ciencias ha apropiado de la noción de tecnología y ahora ya no existen las ciencias, sino las tecnociencias, son un poder y es el malo. Ana María, un poco de mi parte, yo no quería dar una definición así rapidita, como decías, porque no quería tomar la palabra yo como profesor, ¿vale? O sea, yo sé que es necesario en cierto momento hacerlo, pero yo no quería hacer eso. Normalmente las sesiones del Seminario de Tecnologías Filosóficas buscan como una discusión colectiva, un poco como en las comunidades de debate, ¿no? Que hemos discutido ante discusiones. Pero aquí sí, luego me abstengo de esa técnica, ¿no? Docente. Básicamente, si es necesario, la hago, ¿no? Si es necesario, la llevo a cabo. Para, por ejemplo, en este caso, no sé, no tardarnos tres sesiones para ver qué sería lo tecnológico, ¿no? Digamos, yo lo puedo hacer, pero ahí sí mis compañeros, por ejemplo, Ana María o Fernando, ¿no? Que está aquí, ¿no? O Fabián, también me gustaría que lo hiciera, ¿no? Por eso, básicamente, ¿no? Por eso lo hacía, ¿vale? Pero si es necesario, lo hago, ¿no? Hicimos un enlistado de cuáles serían los significados entonces de lo tecnológico con los que sí nos querríamos quedar, no con otros que pueden ser mal uso o uso simplificado de lo tecnológico. Habíamos empezado, habíamos hecho un enlistado y de pronto eso se quedó sin completarlo, sin terminar de discutirlo. Y me parecía importante que si ustedes están trabajando ese tema, ustedes pueden proponer justamente esa relación entre significados interesantes donde nos digan por qué utilizarlo de esta manera y por qué no. Y se han dicho por qué sí y por qué no, pero no los significados. Yo me he quedado un poco esperando que ustedes contribuyan a esto. Pero en fin, más allá de eso que es importante, y lo último que comentaron Francisco y Sophie, y sin duda en Judith Butler habría un intento de pensar la reunión de los cuerpos desde la performatividad de los cuerpos. Yo incluso diría que no sé si ella le quisiera llamar a eso político, ¿no? Que es muy reacia utilizar el término político en algunas situaciones. Entonces hay claramente un intento por precisar la performatividad de los cuerpos, aparece en todos sus últimos escritos, sin duda
no aparece en ella el intentar pensar esa reunión entre cuerpos como un asunto técnico, tecnológico, y tampoco relacionado con lo político, ¿no? Es decir, no es seguro tampoco, por lo que me han dicho de este filósofo chino, sea exactamente lo político, es la solidaridad. Yo entendía así, eran estas formas de resistencia solidarias más allá del Estado, que él estaba buscando. Entiendo que él debe ser un crítico también del Estado chino, que lo que le interesa demostrar también no solo es definir o trabajar teóricamente, por lo que ustedes han dicho, por algunas cositas que han compartido, me parece que es un opositor al Estado chino. No tendrá para él ningún sentido en volver a utilizar el término de lo político también, y prefiere hablar de una tecnología solidaria, en resistencia, comunitaria, en fin, todas las formas que hemos discutido hasta ahora suena muy interesante, pero para eso es que para lo que uno también necesitaría dos o tres significados de cómo está utilizando ustedes como seminario en sus discusiones esa noción de tecnología, porque se ve que lo han trabajado mucho, tienen maneras de referirse a las cosas muy rápidas, y uno que está afuera no termina de entender. Pero justo en función del debate, para entenderles, cuando ustedes rápidamente se refieren a autores o cosas, simplemente que nos aclaren, para que nosotros podamos entrar también al debate. Si no, perdón si se ha entendido como ganas de jorobar, más bien es ganas de, verdad, de participar en el debate, pero entendiendo lo que están diciendo. Justamente Sosi, en ese texto, los cuerpos aliados y la política de la calle, donde aparece el tema de la asamblea, es donde ella, ubicando en el tema de la democracia y por lo tanto en el contexto de la democracia que se asume como una manera de resolución de lo político, ahí sí aparece lo político en relación con la democracia. Es ahí donde, justo a este texto me estaba yo refiriendo cuando decía que ella ahí es donde está planteando una performatividad de los cuerpos. No recurre muy rápidamente a la noción de política otra porque sabe que esos términos han sido utilizados por otro tipo de filósofos. Prefiere hablar de performatividad de cuerpos, ¿no? Pero en fin, lo mismo en el caso de Sandra, déjame que te lea, que no se dijo por qué en alguna de las hablaba de no determinar, en realidad fue cuando se abordó la violencia y la tecnología. No, una cosa es no definir un concepto, que sí lo encierras quizá de alguna manera y evitas la posibilidad de retomarlo y lanzarlo hacia otro tipo de propósitos, que es lo que siempre hacen los filósofos. Los filósofos resignifican. Pero una cosa es no definir de manera cerrada y abrir la posibilidad de una resignificación, pero cuando esa resignificación se pueda, o sea, puedas argumentar y no te la saques de la manga. Es decir, en filosofía pues tienes que argumentar, ni modo que tú digas, y así, ahora tal palabra la entiendo de esta manera porque que sí, sino tienes que dar razones de por qué le estás argumentando de esa forma. Y claro que en algún momento hablamos de violencia y hablamos de tecnología, pero en el caso de la tecnología, sobre todo cuando aparece el tema de la tecnología, esta solidaria y demás, era muy importante ver cómo era que se entendía. Muy importante porque esa era una manera muy, les diré, muy general, muy metafórica, hablar de algo, o más bien era una manera perfectamente determinada de hablar de algo. O sea, esa es una... Ya podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero sin duda saber si alguien simplemente está utilizando una metáfora porque en este momento no encuentra la palabra y habla de tecnologías de lo colectivo, cuando alguien está determinando la expresión y dice esto de lo que hablo, esto tecnología, esto colectivo que habla, a diferencia de lo colectivo de los estados nacionales, es tecnología y es el verdadero sentido de la palabra tecnología. Así es como entendí
este chino que ustedes están citando. Estaba diciendo que el verdadero sentido de tecnología iba por ahí, no justamente por cómo se ha utilizado como técnica, como instrumento, como herramienta, como prótesis, no precisamente cuando se hace cargo de lo colectivo. Por eso estamos intentando esto. Creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? Ya habíamos agregado unas cuantas nociones a la lista, pero lo dejamos así, a la siguiente sesión ya hablamos de otra cosa. Exacto. Fíjate bien, a ver si lo que estaría bien que hiciéramos todos y todas es poder sacar todo lo que tenemos en el espacio de discusión, tenerlo por escrito en otro lugar. Yo creo que nos serviría de mucho para ver lo que sí hemos conseguido, encontrar ese momento de la lista. Yo creo, personalmente yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer ahora. O sea, escribir, ¿vale? Escribir pequeños textitos, ¿no? Que, si se acuerdan, yo mandé uno hace tiempo también, cuando discutimos eso, ¿no? Y discutir esos textitos, ¿no? Creo que ya hemos revisado tanto como para que se vea las aportaciones y el trabajo, ¿no? Creo que eso podría ser bueno. Y eso está ahí está. Y supongo que ha surgido de lo que dijimos a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Ana María, y entiendo que el 20 de junio tú te vas a referir a este texto de Butler del de Cuerpos Aliados y Políticas de la Calle, ¿no? Cuando que fue tu sesión en el Museo de la Mujer en agosto, ¿vas a retomar también esa lectura? ¿Tiene que ver con la asamblea o estoy equivocada? La idea que habíamos dicho, y que creo que estamos, ¿se acuerdan que Circe lo había preguntado en el correo Alteridad de Exclusiones, que cómo nos íbamos a conducir? Yo le había puesto, bueno, primero que tú ibas a funcionar, Lourdes, como moderadora y ibas a dar la palabra, ¿no? Para no tomarnos la palabra unos sobre otros, porque estamos con gente que nos debe escuchar, ¿no? Lo cual no quiere decir que tú no hables, tú también. Y que íbamos a empezar por lo que habíamos visto. Entonces, empezamos sobre ese texto de Butler, luego el texto, en ese mismo texto está la parte de performatividad, sería lo que dijo Francisco y Erika, luego regresaríamos, Francisco, tú y yo, como al principio, pero con Federici, es decir, con trabajo no remunerado, luego Circe, y ya ya al final, lo que dijimos que era para pensar el antes, el durante y el después de la pandemia, es decir, el pensamiento feminista nos sigue sirviendo para repensar las cosas, ¿no? Como una reflexión fuerte y crítica y demás. O sea que sí, el 20 vamos a volver a hablar de este texto. A mí me parece un texto muy bueno, ese texto de Butler, que le hemos llamado el texto de asamblea, pero es el texto sobre los cuerpos aliados y la política de la calle, ¿sí? El otro texto de Butler, nota sobre la performatividad, o en fin, ya no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Pero sí, serían esos dos textos. Esos fueron de los que hablamos en aquellas sesiones. Lo de performatividad directamente, Francisco y Erika, ¿no? Claro, darle quizá menos tiempo a esa parte, porque ya la vimos. Además son filósofas no latinoamericanas, que para abrir más la posibilidad de hablar de estas feministas comunitarias. También tienen un planteamiento que es interesante sobre lo colectivo, ¿no? Entonces, pues así saldrá la sesión. Tampoco vamos a tener tanto tiempo para hablar tanto. Las sesiones normales, a duras penas, revisamos 1 o 2 párrafos. En esa sesión menos, porque vamos a hablar todos. Es un poquitito, cada quien se quedará con alguna idea buena para rescatar de todas estas personas, luego quizá la crítica de ellas o nuestra particular idea de cómo utilizar este pensamiento para pensar la actualidad. ¿Ah, Lourdes? Sí, yo creo que
creo que va a tener mucho que ver con lo que platicamos hoy, sobre todo de performatividad, de cuerpos aliados para entender más asamblea y poderlo relacionar con lo tecnológico, con las tecnologías solidarias y comunitarias. O sea, creo que vamos en la misma ruta, lo que vamos a discutir el 20 de junio, por eso es importante que quienes están ahorita aquí sepan, y si se pueden conectar estaría bien, o luego lo pueden bajar porque se queden en la página del museo también, pero si pueden entrar para hacer comentarios, para intervenir, tienen que registrar en la página del museo, para estar en el Zoom, pues, para estar presentes, porque creo que solo hay como 80 lugares. Pues sí, ya está hecha ahí la invitación y más estaría bien porque cerramos por la vía a través de este tipo de plataformas y eso nos podría resolver, plantear cursos y cosas en otros museos y demás por esta misma vía. Así evitarnos tener que estar esperando hasta que se levanten restricciones y demás e ir proponiendo cursos. Que quedó el curso que dieron originalmente, Memoria y Tolerancia, que se puede volver a vender a Memoria y Tolerancia, los mismos que estuvieron en el pasado, que estén esta vez, pero bueno, se les ofrece vía Zoom, ¿no? Bien. Sí, esa sería la idea, que lo tengamos más armado, ¿no? Para poderlos ofrecer a Memoria y Tolerancia. Y iremos viendo sobre la marcha. ¿Ok? No, y bien, con lo que acaba de subir Sosi, está perfecto, ahí nos podemos quedar con esto y ahí ir viendo e ir discutiendo a profundidad cuáles serían esas tecnologías solidarias, o sea, qué haceres, qué saberes supone, formas de hacer de los cuerpos supone, y qué saberes, quizá qué formas de figuras, si quieren ustedes, de la subjetividad estarían ahí en juego estas tecnologías solidarias. Porque si son tecnologías solidarias, la figura de un líder no tendría cabida. Entonces habría que pensar de qué manera se transmiten no, la idea de tecnología da la idea de reproducción y de transmisión también. Cómo se comparte esta tecnología, estos saberes tecnológicos, porque implica también saberes, además de estas figuras de lo subjetivo. Y ahí estaría súper interesante que siguiéramos pensando esto. Entonces me ocurre que la próxima vez leamos esto que compartió Sosi, empezamos con esta lectura, nos ponemos a discutir sobre esto con los autores que estamos trabajando, ya que hablamos de acciones o agenciamientos, de actividades, hablar de lo contingente en estos espacios, si lo contingente es lo imprevisible y lo azaroso, lo contingente tiene otro tipo de característica y en relación a qué haceres y saberes de lo colectivo y de lo colectivo solidario, porque hay muchas formas de colectividad, ¿no es cierto? Bueno, relacionar esta contingencia con la idea de acontecimiento, a la aparición de singularidades, esto también estaría padre. Nos veríamos el próximo viernes, si están de acuerdo. El viernes a las 11 y el sábado a las 12. ¿No? Que incluso podemos practicar un poco lo que vamos a decir al otro día. Entonces en eso quedamos, empezamos con lo que dice Sosi. Muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias. Suerte. Sí, suerte para todos también, que tengan lindo fin de semana. Hasta luego, bonita tarde. Igual. Gracias.